En un mundo gobernado por el estrés y la presión constante, tú decides tomar otro camino, el de la sabiduría. Un camino que te permite mantenerte sereno y firme ante los desafíos de la vida. No es que el estrés no te afecte, sino que has aprendido a enfrentarlo y transformarlo en fortaleza. Esa es la diferencia entre quienes se dejan arrastrar por la adversidad y aquellos que la convierten en su combustible. En medio del caos, mientras muchos ceden ante la presión, tú eliges mantener la calma, tranquilo, decidido y con la mente clara. Eso, mi querido estoico, es lo que distingue a los verdaderos estoicos. El estoicismo ha sido el secreto de quienes transforman los obstáculos en oportunidades. La verdadera calma no es pasividad, sino una estrategia poderosa, una herramienta para decidir con claridad y avanzar con determinación, incluso en medio de la tormenta. ¿Y si tú también pudieras desarrollar esa mentalidad inquebrantable? En este video, descubrirás cómo forjar una fortaleza interior que te permita reinventarte y triunfar, tal como lo hicieron los más grandes. Pero antes, quiero lanzarte un desafío. Escribe en los comentarios: hoy empiezo mi camino, sereno, fuerte y estoico. Esas palabras no son solo un compromiso, sino el primer paso hacia una nueva forma de ver el mundo. La historia del éxito se escribe con decisiones como esta. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva y convertir cada desafío en tu mayor ventaja? Número 1. La influencia del entorno en la seguridad de uno mismo. La existencia humana se define en la intersección entre el ser interior y el mundo exterior. Desde tiempos inmemoriales, el ambiente en el que nos desenvolvemos ha jugado un papel decisivo en la formación de nuestra identidad y en la consolidación de una seguridad personal que se funda en la confianza de nuestras capacidades. Cada experiencia, cada palabra y cada gesto recibido en nuestro camino actúa como un cincel que, con el paso del tiempo, esculpe la imagen que tenemos de nosotros mismos. Este proceso, a menudo imperceptible en su inicio, se convierte en un diálogo constante entre el individuo y su entorno, en el que las luces y sombras de las interacciones humanas configuran la percepción interna de valor y competencia. La compleja red de relaciones y circunstancias que nos rodean no es un mero trasfondo, sino un agente activo que moldea nuestra visión del mundo y la fortaleza de nuestro carácter. La seguridad de uno mismo se erige, en gran medida, a partir de las huellas imborrables que deja el entorno en la infancia. Es en esos primeros años cuando la aceptación, el cariño y el reconocimiento siembran las semillas de una autoestima sólida, mientras que las críticas severas, la indiferencia o la imposición de ideales inalcanzables pueden generar profundas grietas en el sentimiento de valía. En este sentido, la influencia del entorno es una fuerza ambivalente. Por un lado, puede inspirar y elevar, y por otro, minar la confianza interna hasta el punto de generar inseguridades persistentes. La manera en que aprendemos a interpretar y asimilar estas experiencias tempranas determina en gran medida la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y determinación. No obstante, la acción del entorno no se limita únicamente a las relaciones familiares o a la educación formal. La sociedad en su conjunto, a través de las normas culturales, los discursos mediáticos y las tradiciones heredadas, impone modelos y expectativas que muchas veces resultan desconectados de la realidad individual. Las narrativas colectivas que glorifican ciertos estereotipos y exigen conformidad pueden erosionar la autenticidad personal, empujando al individuo a perseguir ideales que no se corresponden con su esencia. Este choque entre la naturaleza única del ser y la presión de adaptarse a esquemas predeterminados genera una tensión interna que afecta directamente la seguridad y la autoimagen. Frente a ello, se vuelve imprescindible cultivar una mirada crítica que permita discernir entre lo que verdaderamente contribuye al crecimiento personal y lo que, por el contrario, limita el potencial de autoconocimiento y transformación. El camino hacia la consolidación de una seguridad interna auténtica pasa necesariamente por un proceso de introspección y cuestionamiento. Cada individuo debe aprender a identificar las influencias que nutren su espíritu y aquellas que, en cambio, lo debilitan. Este ejercicio de autocrítica no es una tarea sencilla, pues implica enfrentar las verdades incómodas que el entorno
muchas veces de forma inadvertida, impone en la psique. La valentía de reconocer las propias vulnerabilidades y de trabajar sobre ellas se transforma en un acto liberador, capaz de derribar las barreras que nos separan de una autoaceptación plena. Es en ese constante ir y venir entre la influencia externa y la reflexión interna donde se forja una seguridad genuina, basada no en la validación ajena, sino en el conocimiento profundo de las propias fortalezas y limitaciones. El impacto del entorno se extiende, además, al ámbito de las relaciones interpersonales. La interacción con otros seres humanos constituye el terreno fértil en el que se cultiva la autoconfianza. Un entorno social que fomente la comunicación honesta, el respeto y la empatía, se erige en un aliado indispensable para fortalecer la seguridad de uno mismo. En contraposición, ambientes marcados por la competitividad desmedida, la crítica implacable y la intolerancia a la diversidad de pensamientos pueden desencadenar una espiral de inseguridades y autolimitaciones. Cada encuentro, cada conversación y cada experiencia compartida tienen el poder de reafirmar o cuestionar la imagen que tenemos de nuestro propio valor, convirtiéndose en piezas esenciales del complejo rompecabezas que es la construcción de la identidad. Asimismo, la influencia del entorno se hace palpable en el mundo profesional y académico, donde la validación externa y el reconocimiento de los logros se convierten en elementos cruciales para cimentar la confianza interna. La calidad del ambiente laboral o educativo, la actitud de los superiores y la dinámica de grupo pueden actuar como potentes motores de crecimiento o, por el contrario, como factores de debilitamiento de la autopercepción. Cuando se celebra el esfuerzo, se valora la originalidad y se permite el error como parte del aprendizaje. El individuo se siente empoderado y capaz de enfrentar retos cada vez mayores. Por el contrario, un contexto que se alimenta de la competencia feroz y del juicio implacable tiende a generar ansiedad, miedos irracionales y, en última instancia, una autoconfianza frágil y efímera. Desde una perspectiva filosófica y psicológica, resulta evidente que el entorno no es una entidad pasiva, sino un agente dinámico que incide de manera directa en la configuración del yo. La historia del pensamiento humano nos ha enseñado que la lucha por la autenticidad y la búsqueda de la seguridad interior requieren, en gran medida, desafiar las imposiciones externas y recuperar la libertad de ser quienes realmente somos. Este desafío, que en ocasiones se traduce en una forma de rebelión contra las normas establecidas, es la clave para trascender las limitaciones impuestas por un contexto a menudo hostil o restrictivo. La resiliencia, entendida como la capacidad para recuperarse y crecer a partir de la adversidad, se convierte en una virtud indispensable en este proceso de autoconstrucción. Al aprender a ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje, el individuo puede transformar la influencia del entorno en un catalizador para el crecimiento personal y la consolidación de una seguridad auténtica. La educación, en todas sus formas, desempeña un papel central en esta dinámica. No se trata únicamente de la transmisión de conocimientos técnicos o académicos, sino de la formación integral del individuo, que implica el fomento del pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de cuestionar los paradigmas establecidos. Un entorno educativo que valore el diálogo, la reflexión y la experimentación contribuye a la formación de personas seguras de sí mismas, capaces de enfrentar el mundo con una actitud de apertura y curiosidad. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que la influencia del entorno va más allá de las aulas y se extiende a todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la familia y los amigos hasta los espacios de trabajo y las comunidades de pertenencia. La transformación personal, en definitiva, es un proceso bidireccional en el que el individuo no solo es moldeado por su entorno, sino que también tiene la capacidad de influir en él. Al adoptar una postura proactiva y consciente, cada persona puede convertirse en un agente de cambio, contribuyendo a la creación de espacios más saludables y estimulantes para el desarrollo de la autoconfianza. Este compromiso con la transformación interna y externa exige una continua reevaluación de las propias creencias y la disposición para aprender de cada experiencia, por adversa o positiva que sea. En esa intersección entre lo personal y lo colectivo se encuentra la posibilidad de construir una sociedad en la que la seguridad y la autenticidad sean valores inquebrantables
capaces de sostener el crecimiento individual y el bienestar común. En conclusión, la influencia del entorno en la seguridad de uno mismo es un fenómeno complejo y multifacético que abarca desde los primeros años de vida hasta la adultez, permeando cada aspecto de la existencia. La calidad de las relaciones, la coherencia de las narrativas culturales y la capacidad para transformar los desafíos en oportunidades son factores determinantes en la formación de una autoconfianza genuina. Frente a un contexto que a menudo impone modelos rígidos y expectativas inalcanzables, la tarea de cultivar una seguridad interna sólida se revela como un acto de liberación y afirmación personal. Al abrazar la responsabilidad de transformar no solo nuestra percepción, sino también el entorno que nos rodea, nos abrimos a la posibilidad de vivir de manera plena, auténtica y con la certeza de que, en el diálogo constante entre lo interno y lo externo, reside la clave para una existencia verdaderamente significativa. Número 2. Sentirse bien en tu propio cuerpo. En el transitar constante de la vida, uno se enfrenta a desafíos internos y externos que ponen a prueba la relación íntima entre la mente y el cuerpo. Durante años, he observado que la búsqueda del bienestar no se reduce únicamente a la adquisición de logros externos o a la superación de obstáculos evidentes, sino que se funda en la capacidad de abrazar y comprender la compleja estructura que somos, en la que cada fibra, cada latido y cada pensamiento desempeñan un papel esencial en la conformación de nuestra identidad. Aceptar nuestro cuerpo implica reconocer que es el vehículo a través del cual experimentamos el mundo y que su fortaleza y vulnerabilidad reflejan en ocasiones las luchas y los triunfos de nuestro espíritu. En este sentido, cultivar una relación armónica con nuestro cuerpo se convierte en una tarea fundamental para lograr un equilibrio integral en nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, diversas tradiciones han resaltado la importancia de cuidar el templo físico como medio para alcanzar una existencia plena. No se trata únicamente de embellecer o fortalecer la musculatura, sino de establecer un diálogo sincero con el cuerpo, escuchando sus mensajes y respetando sus límites. Cuando nos permitimos sentirnos cómodos en nuestra propia piel, damos un paso decisivo hacia la autoconciencia, una cualidad esencial para poder ordenar nuestras ideas, canalizar nuestras emociones y asumir responsabilidades. Es en ese espacio de integración donde el caos se transforma en orden y la desorganización interna se ve reemplazada por una disciplina que, lejos de ser opresiva, se erige en la vía para liberar el potencial latente de cada ser. El camino para sentirse bien en el propio cuerpo no es inmediato ni lineal. Se trata de un proceso gradual en el que se entrelazan el esfuerzo, la paciencia y la reflexión. A menudo, en un mundo saturado de imágenes distorsionadas y expectativas inalcanzables, la comparación con modelos irreales genera una desconexión que nos aleja de la autenticidad. Sin embargo, al centrar la atención en el autoconocimiento y en la aceptación de nuestras particularidades, se abre la posibilidad de descubrir una forma de bienestar que va más allá de lo superficial. Reconocer las imperfecciones y ver en ellas la marca de una historia personal rica y única es, en definitiva, un acto de valentía y autenticidad que permite reconfigurar la narrativa interna hacia un sentido de autoaceptación genuino. En la intersección entre lo físico y lo psicológico se halla una verdad innegable. El cuerpo es un reflejo directo de nuestras emociones, creencias y actitudes. Cuando descuidamos su cuidado, inadvertidamente podemos estar minando la confianza y la energía vital que nos impulsan a enfrentar la vida. Por el contrario, invertir tiempo y dedicación en cultivar una imagen positiva y realista de nuestro cuerpo se traduce en un aumento significativo de la autoestima. Esta transformación, lejos de ser meramente estética, afecta profundamente la manera en que nos relacionamos con los demás y con el mundo, permitiendo que surja una actitud proactiva y resiliente frente a la adversidad. Es un recordatorio constante de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de integrarnos en nuestra totalidad, sin fragmentaciones ni negaciones. El reto de construir una relación sana con el cuerpo demanda una revisión honesta de viejos hábitos y una apertura para aprender nuevas formas de autocuidado. En este proceso, el diálogo interno se convierte en un aliado indispensable.
Reconocer las voces críticas y transformarlas en mensajes de aliento y compasión es una tarea que exige compromiso y perseverancia. No es cuestión de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de encontrar la paz en la imperfección, en la aceptación de que cada cicatriz y cada marca son testimonios de experiencias vividas. Al hacerlo, se forja un sentido de pertenencia y gratitud que trasciende las limitaciones impuestas por un ideal inerte, permitiéndonos vivir de forma plena y consciente cada instante. Asimismo, es vital comprender que sentirse bien en el propio cuerpo tiene repercusiones directas en otros ámbitos de la existencia. Una mente en calma y un cuerpo en sintonía generan una sinergia que potencia la creatividad, la capacidad de resolución y la claridad mental. Este estado de integración se convierte en el fundamento sobre el cual se edifica una vida con propósito, en la que los retos se abordan con una perspectiva amplia y la incertidumbre se transforma en oportunidad para crecer. De este modo, la tarea de cuidar el cuerpo se revela como una inversión estratégica en el bienestar general, donde cada decisión, cada pequeño gesto de autocuidado, suma al entramado de una existencia que aspira a ser íntegra y significativa. La reflexión sobre el bienestar corporal nos invita, además, a cuestionar las narrativas culturales que han impuesto estándares uniformes y a menudo inalcanzables. Es imperativo liberarse de esas cadenas invisibles que encorsetan la libertad individual y reconocer que la diversidad de formas y tamaños es parte esencial de la belleza humana. En un mundo que a menudo celebra la homogeneidad, rebelarse en favor de la autenticidad se erige en un acto de resistencia y empoderamiento. Al adoptar una postura crítica frente a las expectativas externas y centrar la mirada en lo que verdaderamente nos nutre, se abre un horizonte de posibilidades en el que el cuerpo se concibe como un aliado invaluable en la búsqueda del sentido y la realización personal. Cada experiencia, cada desafío superado, contribuye a la construcción de una narrativa personal en la que el cuerpo es protagonista y compañero inseparable. Este proceso, aunque repleto de obstáculos y momentos de duda, es fundamental para alcanzar una estabilidad interna que se refleje en cada aspecto de la vida. La integración de cuerpo y mente no es un logro que se consuma de la noche a la mañana, sino el resultado de un trabajo constante y deliberado que invita a la reflexión, a la transformación y, sobre todo, a la aceptación radical de uno mismo. Así, en el cruce entre la vulnerabilidad y la fortaleza, se encuentra la verdadera esencia del bienestar, una invitación a vivir con autenticidad, a celebrar cada faceta de nuestra existencia y a reconocer que, en última instancia, el camino hacia la plenitud empieza por aprender a sentirse bien en el propio cuerpo. Y aquí, de nuevo, la sabiduría estoica nos ilumina el camino. Filósofos como Séneca, Epicteto o Marco Aurelio entendían perfectamente esta distinción. Insistían en que la verdadera riqueza no se mide en posesiones externas o títulos, sino en la calidad del alma, en la fortaleza del carácter, en la claridad de la razón. Epicteto, que conocía bien la falta de control sobre las circunstancias externas, siendo esclavo, enseñaba que nuestro dominio reside en nuestro interior, en nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras respuestas. El trabajo más noble, dirían los estoicos, no es el que haces para un jefe, sino el que haces sobre ti mismo para convertirte en una mejor versión de ser humano, más sabio, más justo, más valiente, más moderado. ¿De qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo en el proceso? El enfoque estoico está en la excelencia interna como prerequisito para cualquier logro externo significativo y duradero. Tu carácter es tu destino, y tu carácter se forja en el trabajo diario que haces contigo mismo. Así que te desafío hoy. Revisa tu agenda, revisa cómo distribuyes tu energía. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo realmente en ti? No en entretenimiento pasivo, sino en crecimiento activo. Comprométete a dedicar un bloque de tiempo cada día, aunque sean solo 20 o 30 minutos, exclusivamente a tu desarrollo personal. Defínelo, protégelo como si fuera la reunión más importante del día, porque lo es. Lee, aprende, reflexiona, escribe. Muévete con intención. Empieza pequeño si es necesario, pero empieza. Porque cada minuto que inviertes en ti mismo no es un gasto, es la inversión más inteligente que harás jamás. El día que tu empleo cambie o desaparezca, lo único que te acompañará será la persona en la que te has convertido.
asegúrate de que esa persona sea fuerte, sabia, adaptable y libre. Ese es el verdadero fruto de enfocarte en ti mismo más que en tu trabajo. Número 3. El diálogo sincero es fundamental. En el entramado de la existencia humana, donde las complejidades del pensamiento y las emociones se entrelazan para formar la esencia misma del ser, el diálogo sincero emerge como un faro de luz que guía la búsqueda de la verdad y la autenticidad. Al conversar, no solo intercambiamos palabras, sino que compartimos la fragilidad de nuestra condición, abriendo la posibilidad de conectar en un nivel profundo y transformador. La sinceridad en el intercambio no es un accesorio de cortesía, sino la base sobre la cual se erige la integridad personal y colectiva. Hablar con franqueza exige el coraje de desvelar aquello que normalmente se oculta tras máscaras y convenciones, permitiéndonos reconocer nuestras limitaciones y a la vez celebrar nuestras virtudes. Es en ese acto de desnudez comunicativa donde se encuentra la semilla del cambio y el progreso, pues el diálogo sin artificios allana el camino hacia una convivencia más consciente y humana. Desde los albores del pensamiento crítico, grandes pensadores han subrayado la importancia de la honestidad en la palabra. No es casualidad que la filosofía y la psicología hayan colocado al diálogo sincero en el centro de su reflexión sobre la condición humana. La confrontación abierta de ideas, libre de engaños y manipulaciones, posibilita el desarrollo de una mente capaz de discernir la complejidad de la realidad. En este sentido, la comunicación veraz no solo permite la construcción de puentes entre individuos con perspectivas distintas, sino que fomenta la capacidad de autoevaluación y transformación interna. Así, cada conversación se convierte en una oportunidad para aprender, para cuestionar las certezas establecidas y para emerger con una visión más amplia y profunda del mundo. En el ámbito íntimo, el diálogo sincero se inicia con uno mismo. El enfrentarse a las propias contradicciones y aceptar sin reservas la totalidad de nuestro ser requiere una valentía extraordinaria. Esta práctica interna se refleja en la manera en que nos relacionamos con los demás, abriendo la puerta a relaciones más auténticas y enriquecedoras. Cuando nos permitimos ser vulnerables, dejamos de lado la armadura que nos separa de la verdadera conexión y abrimos paso a una comunicación en la que la empatía y el entendimiento mutuo tienen cabida. La honestidad consigo mismo es, por tanto, el cimiento sobre el cual se edifica la capacidad de entablar diálogos profundos y significativos. La sociedad contemporánea, saturada de discursos preformados y retóricas polarizadas, parece haberse olvidado en ocasiones del valor que tiene la comunicación genuina. En un mundo donde las redes sociales y los medios masivos tienden a simplificar el mensaje hasta el extremo de la banalidad, retomar el compromiso con un intercambio sincero se vuelve un acto revolucionario. El diálogo auténtico demanda tiempo, escucha activa y sobre todo la disposición a confrontar aquello que nos incomoda. Es precisamente esa incomodidad la que, bien gestionada, puede transformarse en el motor del crecimiento personal y social. La práctica de la sinceridad en la palabra invita a abandonar la inmediatez de respuestas prefabricadas para adentrarse en la complejidad de la experiencia humana, donde cada matiz y cada silencio tienen su valor. Resulta innegable que la capacidad de comunicarse con franqueza incide directamente en la calidad de nuestras relaciones interpersonales y en la salud de la esfera pública. Cuando el discurso se basa en la verdad, se genera un ambiente propicio para el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo. Las instituciones, al igual que los individuos, se benefician de la transparencia y de la disposición a enfrentar las críticas de manera honesta. Así, la práctica del diálogo sincero se erige como un pilar fundamental en la consolidación de una cultura democrática y en la promoción de una sociedad en la que la diversidad de ideas se celebre y se integre en lugar de ser suprimida. El reto de mantener una comunicación honesta no es menor. Requiere de una disciplina constante y de una voluntad férrea para resistir las tentaciones del engaño, ya sea por conveniencia o por miedo a la confrontación. Implica también la capacidad de reconocer que el error y la imperfección son inherentes a la condición humana y que, lejos de debilitar nuestra posición, admitir nuestras falencias puede ser el primer paso para alcanzar una mayor sabiduría. En el cruce entre la verdad y la humildad se halla la clave para transformar el diálogo
en una herramienta de crecimiento y para establecer relaciones que se nutran de la autenticidad y del respeto mutuo. En última instancia, el compromiso con un diálogo sincero es, ante todo, un compromiso con la libertad. La libertad de expresarse sin temor a represalias, de cuestionar sin temor al ridículo y de escuchar sin prejuicios, se traduce en la posibilidad de construir un mundo en el que la verdad y la integridad sean los cimientos de toda interacción. Cada palabra pronunciada con honestidad tiene el poder de derribar muros y de abrir nuevos horizontes en el entendimiento colectivo. Así, el diálogo sincero se transforma en un acto subversivo frente a la opresión de la falsedad, en un gesto de rebeldía que desafía la inercia de las convenciones establecidas y que apuesta por una comunicación más humana y profunda. Con esta visión, se reconoce que el arte de conversar no debe reducirse a un mero intercambio de frases vacías, sino que debe constituir un compromiso vital con la búsqueda de la verdad. Al abrazar la sinceridad en cada interacción, contribuimos a la construcción de una realidad en la que el respeto y la empatía sean la norma, y en la que la confrontación de ideas se realice en un marco de integridad y de responsabilidad compartida. El diálogo sincero, en definitiva, es la herramienta más poderosa que tenemos para trascender las limitaciones del ego y para abrirnos a la riqueza infinita del conocimiento y de la experiencia humana. Además, este compromiso con la comunicación abierta nos invita a mirar hacia nuestro interior y reconocer que el verdadero diálogo comienza con la conversación que sostenemos con nosotros mismos. Es en ese espacio íntimo donde la reflexión se convierte en un aliado indispensable para el autoconocimiento, permitiéndonos identificar nuestras propias falacias y creencias arraigadas que a menudo frenan nuestro crecimiento personal. Cuando somos capaces de cuestionar nuestras convicciones con el mismo rigor y honestidad con que abordamos el mundo exterior, se abre la puerta a un proceso de transformación interna que repercute en la calidad de todas nuestras relaciones interpersonales. La práctica de un diálogo sincero no se limita únicamente a expresar nuestras ideas, sino que también exige una escucha activa y un reconocimiento profundo de que cada perspectiva aporta un matiz único a la experiencia humana. Esta apertura hacia la diversidad de pensamientos enriquece el intercambio y nos permite aprender constantemente, desafiando nuestras propias ideas y expandiendo nuestro horizonte de comprensión. En este sentido, la comunicación honesta se erige como un puente que une diferencias y fomenta un ambiente de cooperación y respeto mutuo, en el que la crítica constructiva se transforma en una herramienta fundamental para el avance colectivo. ¿Cómo se logra esta claridad? No cae del cielo, requiere esfuerzo consciente, requiere valentía para desconectar del ruido externo y conectar con tu interior. Primero, necesitas entender tus valores fundamentales. ¿Qué es lo no negociable para ti? La libertad, la seguridad, la contribución, la familia, el crecimiento, la aventura, la creatividad, la justicia. Tus metas deben estar profundamente arraigadas en tus valores. De lo contrario, serán superficiales y no te sostendrán cuando lleguen las dificultades. Una vez que tienes claros tus valores, pregúntate, ¿cómo se traducen estos valores en áreas concretas de mi vida? ¿Qué significa libertad para mí en términos de mi carrera, mis finanzas, mi tiempo? ¿Qué significa contribución en mi comunidad, en mis relaciones? Luego, convierte esas aspiraciones en metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos, SMART, si quieres usar esa metodología, o simplemente hazlas lo más concretas posible. No digas, quiero estar en forma. Di, voy a ir al gimnasio 3 veces por semana durante 45 minutos y reduciré mi consumo de azúcar a X cantidad durante los próximos 3 meses. No digas, quiero aprender más. Di, voy a leer un libro sobre tema específico al mes y voy a dedicar 30 minutos diarios a estudiar habilidad específica. Y lo más importante, escríbelo. Sácalo de tu cabeza y plásmalo en papel o en un documento digital. El simple acto de escribir cristaliza el pensamiento, lo hace real, tangible. Es un contrato contigo mismo. La filosofía estoica, una vez más, nos ofrece una guía poderosa aquí. Los estoicos eran maestros de la intención. No creían en vivir al azar. Séneca decía que
Si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Vivir con propósito, alineado con la razón y la virtud, era fundamental. Marco Aurelio se preguntaba constantemente en sus meditaciones sobre el propósito de sus acciones. ¿Es esto necesario? ¿Sirve al bien común? ¿Es digno de un ser racional? No se trataba solo de lograr cosas externas, sino de asegurarse de que esas acciones estuvieran guiadas por principios internos correctos. Para ellos, la claridad no era solo sobre metas, era sobre la dirección moral de la vida. ¿Estás usando tu tiempo y energía en cosas que realmente importan, en cosas que te hacen una mejor persona, o simplemente estás persiguiendo sombras? Establecer claramente lo que buscas te obliga a confrontar esta pregunta. Así que te insto, dedica tiempo sagrado a esta tarea. No es un lujo, es una necesidad absoluta si quieres dejar de vagar y empezar a construir conscientemente la vida que deseas. Apaga el teléfono, busca un lugar tranquilo, toma papel y lápiz y empieza a hacerte las preguntas difíciles. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué valores guiarán mis acciones? ¿Cómo se ve el éxito para mí, en mis propios términos? No esperes tener todas las respuestas de inmediato. Es un proceso, a veces incómodo, pero increíblemente revelador. Sé paciente contigo mismo, pero sé implacable en la búsqueda de tu propia verdad, porque una vida sin claridad es una vida dejada al azar. Y tú mereces más que eso. Mereces una vida vivida con intención, con propósito, con la poderosa guía de saber exactamente qué es lo que buscas. Establécelo. Ahora. Número 4. Dormir bien es fundamental para la seguridad en ti mismo. El sueño es un ritual biológico sagrado, un taller nocturno donde el cerebro repara fracturas emocionales, consolida memorias y forja las herramientas con las que enfrentarás el mundo al despertar. La seguridad en uno mismo no se construye solo con logros o afirmaciones positivas. Se cimenta en los cimientos invisibles de un descanso profundo. Privar al cuerpo de sueño es como esperar que un edificio se mantenga en pie tras dinamitar sus bases. Tarde o temprano, la estructura colapsará, llevándose consigo la ilusión de control y la fe en las propias capacidades. Imaginemos el cerebro como un herrero. Durante el día, martilla decisiones, moldea respuestas y suelda relaciones. Pero es en la noche, cuando el fuego se apaga y el taller queda en silencio, cuando afila las herramientas, limpia la escoria y prepara el metal para nuevas creaciones. La fase REM, ese teatro onírico donde las emociones se procesan, y el sueño profundo, cuando el cuerpo se regenera, son fases críticas para convertir experiencias caóticas en narrativas coherentes. Un estudio de la Universidad de California demostró que personas con ciclos de sueño regulares mostraban un 40% más de resiliencia ante críticas y fracasos, comparadas con quienes dormían menos de 6 horas. Dormir no es pasividad, es el acto de darle al inconsciente el espacio para ordenar el desorden de la vigilia. La ciencia es clara, la privación de sueño corroe la autoconfianza. Cuando el cerebro no completa sus ciclos de reparación, la amígdala, centro del miedo, se hiperactiva y la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones racionales, se debilita. El resultado es un cóctel peligroso: inseguridad, paranoia y una voz interna que distorsiona cada error como evidencia de ineptitud. Investigadores de Harvard descubrieron que una sola noche de insomnio reduce la tolerancia a la incertidumbre, llevando a las personas a preferir opciones conservadoras, aunque mediocres, por miedo al riesgo. ¿Cómo atreverse a brillar si la mente, agotada, solo ancla en la orilla de lo seguro? Pero el impacto va más allá de lo psicológico. El sueño regula hormonas clave para la autopercepción. La serotonina, aliada de la estabilidad emocional, y la testosterona, vinculada a la asertividad, se sintetizan durante las fases profundas del descanso. Sin ellas, incluso el más seguro de los líderes puede convertirse en un titubeante espectro de sí mismo. Un levantador olímpico que batallaba contra la ansiedad escénica me confesó: por años, entrené 18 horas diarias y dormí 4. Cuando un médico me obligó a dormir 8, no solo rompí récords, sino que dejé de temerle al juicio del público. El sueño me devolvió mi voz interior. La historia está llena de genios que entendieron este vínculo. Leonardo da Vinci dividía su día en siestas polifásicas para mantener la mente alerta.
Albert Einstein dormía 10 horas y declaraba que sus mejores ideas llegaban en sueños. Incluso Margaret Thatcher, aunque famosa por sus jornadas maratónicas, compensaba con siestas estratégicas. Estos ejemplos no glorifican el cansancio, sino que revelan una verdad incómoda. En un mundo que celebra el no dormir como insignia de ambición, los verdaderos revolucionarios son los que protegen su descanso como un acto de rebelión. Sin embargo, la cultura moderna sabotea el sueño como nunca antes. Pantallas azules que imitan el amanecer a medianoche, notificaciones que convierten el dormitorio en una sucursal laboral y una obsesión por la productividad que equipara descansar con perder el tiempo. Hemos desconectado de los ritmos circadianos, esa danza ancestral con el sol, para abrazar un estilo de vida perpetuo en modo avión. Las consecuencias son claras: una epidemia de inseguridad disfrazada de ocupación. Un ejecutivo tecnológico que colapsó tras años de insomnio me dijo: «Creía que mi valor estaba en lo que hacía, no en lo que era. Dormir me enseñó que sin silencio, ni siquiera mis éxitos tenían significado». El sueño también es un campo de batalla para las emociones no resueltas. Las pesadillas recurrentes, el insomnio o el despertar ansioso son mensajes cifrados del inconsciente. Ignorarlos es como borrar las señales de humo de una mente que pide auxilio. La terapia de ensayo de imágenes, donde se reinterpretan sueños traumáticos bajo guía profesional, ha demostrado reducir la ansiedad social y mejorar la autoimagen. Un paciente que sufría terrores nocturnos tras un despido laboral relató: «Al enfrentar mis sueños, entendí que mi miedo no era al fracaso, sino a decepcionar a otros. Dormir bien se volvió posible cuando dejé de cargar con expectativas ajenas». En contraste, culturas ancestrales integraban el sueño a su cosmovisión. Los egipcios veían los sueños como puentes con lo divino. Los griegos peregrinaban a templos de Asclepio para recibir sanación durante el sueño incubado. Los pueblos nórdicos consideraban el dormir como un diálogo con los ancestros. Hoy, al reducir el sueño a un estado de inconsciencia, perdimos no solo horas de reparación, sino un lenguaje simbólico que conecta el mundo interior con el exterior. Recuperar esta conexión no requiere rituales complejos, sino respetar el hecho de que, al cerrar los ojos, seguimos trabajando en quienes somos. La relación entre sueño y seguridad personal también tiene raíces evolutivas. Nuestros antepasados dormían en grupos, turnándose para vigilar peligros. Dormir mal implicaba poner en riesgo la tribu. Hoy, aunque los depredadores sean otros, plazos laborales, deudas, conflictos sociales, el cerebro sigue interpretando la falta de sueño como una señal de peligro inminente, activando mecanismos de hipervigilancia que erosionan la confianza. Un experimento con soldados en entrenamiento mostró que aquellos con ciclos de sueño regulados superaban en un 60% las pruebas de liderazgo y toma de decisiones bajo estrés, comparados con los privados de descanso. Pero, ¿cómo transformar el sueño en un aliado para la seguridad en uno mismo? Comienza con pequeños pactos de respeto. Rituales de desconexión, como apagar dispositivos una hora antes de dormir, reemplazando el scroll infinito con lectura o meditación. Espacios sagrados, convertir el dormitorio en un santuario libre de trabajo, pantallas o conversaciones estresantes. Diálogo interno, agradecer al cuerpo al acostarse, reconociendo el esfuerzo diario y confiando en que el sueño hará su labor sin microgestionarlo. Una bailarina profesional que sufrió crisis de autoestima tras lesiones repetidas compartió: «Comencé a ver el sueño como mi entrenador nocturno. En vez de obsesionarme con ensayar más, me rendía al descanso. Mi cuerpo se recuperó y mi confianza regresó cuando entendí que fuerza no es resistir, sino soltar». Sin embargo, el insomnio crónico o los trastornos del sueño suelen ser síntomas de problemas más profundos: ansiedad no tratada, traumas, desequilibrios hormonales. En estos casos, buscar ayuda profesional no es derrota, sino un acto de coraje. Como dijo Carl Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Dormir bien, en este sentido, es tanto un derecho como una responsabilidad hacia uno mismo. ¿Cómo se entrena esto en el día a día? Empieza pequeño, pero empieza ya. La clave es introducir pequeñas dosis de fricción voluntaria en tu vida. Antes de consumir, crea. No mires redes sociales ni noticias al despertar.
Dedica los primeros minutos a algo productivo. Leer, escribir, planificar tu día, meditar. Gánate el derecho a consumir después de haber creado. Retrasa la recompensa. ¿Terminaste una tarea difícil? No saltes inmediatamente a la distracción. Espera 5 o 10 minutos. Disfruta de la sensación de haber cumplido antes de buscar el premio externo. Usa las recompensas, ese café, ese episodio, esa salida, como algo que sigue al esfuerzo, no como una forma de evitarlo. Practica la regla de las 24 horas o más. ¿Sientes un impulso fuerte de comprar algo que no es esencial? Oblígate a esperar 24 horas, 48 horas o incluso una semana. La mayoría de las veces, el deseo se habrá evaporado y te habrás ahorrado dinero y reforzado tu autocontrol. Elige lo difícil. Cuando tengas dos opciones, una fácil y cómoda y otra más desafiante, pero que te hará crecer, elige deliberadamente la segunda de vez en cuando. Come la ensalada antes de la pizza. Haz esa llamada incómoda primero. Lee ese capítulo denso antes de la novela ligera. Enfócate en el proceso. Deja de obsesionarte solo con el resultado final. Aprende a encontrar satisfacción en el acto mismo de trabajar, de esforzarte, de mejorar un poco cada día, incluso cuando la meta final parezca lejana. Así que te desafío. Identifica una sola área de tu vida donde sueles ceder a la gratificación instantánea. Solo una para empezar. Y comprométete hoy a introducir una pequeña práctica de rechazo consciente. No tienes que cambiar todo de golpe. Solo necesitas empezar a entrenar ese músculo. Recuerda, cada vez que eliges esperar, cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad inmediata, estás invirtiendo en la persona increíblemente capaz y realizada en la que te puedes convertir. El mundo te gritará, ahora, Swingo, pero tú aprenderás a responder con la calma y la fuerza de quien sabe que lo mejor siempre está reservado para aquellos que tienen la sabiduría de esperar y trabajar por ello. Rechaza lo instantáneo. Abraza el proceso. Construye algo que perdure. Número 5. La calma llega de un proceso consciente. La calma no es un regalo del azar, ni un estado predeterminado del ser humano. Tampoco es la ausencia de caos, sino la capacidad de navegar en medio de él, sin ser arrastrado por sus corrientes. Muchos buscan la tranquilidad en lugares equivocados, en la evasión de responsabilidades, en la acumulación de distracciones o en la negación de lo que les amenaza. Pero la verdadera calma, aquel tipo de serenidad que perdura incluso en las tormentas, solo emerge de un proceso consciente, arduo y deliberado. Es un logro, no un accidente. Imaginemos por un momento que la vida es un mar infinito. Las olas golpean sin cesar, a veces suaves, a veces violentas. Quien pretenda flotar sin hundirse debe aprender a nadar, a entender las corrientes y, sobre todo, a construir una embarcación sólida. Esa embarcación es la mente consciente. No basta con desear que las aguas se calmen, hay que dominar las herramientas para mantenerse a flote. La calma, en este sentido, no es pasiva. Es el resultado de una batalla librada y ganada contra el caos interno y externo. El primer paso en este proceso es enfrentar lo que preferirías ignorar. La psicología lo llama integración de la sombra. Aquello que niegas, te posee. Si evitas mirar de frente tus miedos, tus fracasos o tus rasgos más oscuros, estos crecen en la penumbra de lo inconsciente, alimentando ansiedades y resentimientos. La calma auténtica comienza con el coraje de sentarte frente al espejo y preguntarte, ¿qué estoy evitando? Un paciente me dijo una vez, descubrí que mi ira no era por lo que otros hacían, sino por lo que yo no me atrevía a hacer. Al confrontar sus propios límites, encontró paz. Luego está el hábito de ordenar el caos. Friedrich Nietzsche escribió, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La estructura, física, mental y moral, es el antídoto contra el desorden. Limpiar tu habitación, organizar tu horario, definir tus valores. Actos aparentemente triviales que, en realidad, son rituales de resistencia contra el nihilismo. Cada tarea completada, cada promesa cumplida, es un ladrillo en el muro que protege tu psique de la entropía. La disciplina, lejos de ser una cárcel, es el espacio donde la libertad y la calma coexisten. Pero no basta con el orden externo. La calma profunda exige honestidad radical. Decir la verdad, aun cuando duela,
Es un acto de alquimia espiritual. Mentir, ya sea a otros o a uno mismo, corroe el alma. Cada falsedad es una grieta en el barco. Al principio apenas se nota. Con el tiempo, el agua se filtra y el peso arrastra todo hacia el abismo. En cambio, la verdad, aunque dolorosa, libera. Un hombre que admitió ante su familia su adicción al alcohol me confesó: «Sentí que por primera vez en años podía respirar». La verdad no siempre es cómoda, pero sí es necesaria. La honestidad radical no solo implica revelar lo oculto, sino también dejar de fingir que lo inexistente es real. Vivimos en una época donde las máscaras sociales son tan comunes que muchos olvidan quiénes son detrás de ellas. La persona que afirma estar bien cuando en realidad está rota por dentro, el líder que proclama certeza mientras duda en secreto, el amigo que sonríe para ocultar su envidia. Todos acumulan deudas emocionales que tarde o temprano cobran intereses. La mentira es un veneno de acción lenta, distorsiona la percepción, aísla al individuo de su auténtico yo y finalmente lo encierra en una prisión de incomunicación. ¿Pero por qué duele tanto la verdad? Porque confronta la ilusión de control. Admitir un error, reconocer una limitación o confesar un deseo prohibido implica soltar las riendas de la imagen idealizada que hemos construido. Es un acto de humildad, y la humildad duele al ego como el alcohol a una herida abierta. Limpia, pero escuece. Sin embargo, es precisamente esa quemazón la que permite sanar. En las tradiciones budistas se habla de la verdad noble del sufrimiento. No es un castigo, sino un maestro. La honestidad radical opera de manera similar. Al exponer las heridas, las convierte en cicatrices que ya no sangran. Hay un fenómeno psicológico fascinante llamado carga cognitiva. Cada mentira que almacenamos, ya sea una omisión, una excusa o una fachada, ocupa espacio mental. Es como llevar una mochila llena de piedras mientras intentas escalar una montaña. La energía que gastas en sostener esas piedras podría usarse para avanzar, pero en vez de eso, te paraliza. La verdad, aunque implique soltar el peso de la mentira, exige valentía para enfrentar el vacío que deja. Ese vacío, sin embargo, no es un abismo, es el terreno fértil donde puede crecer algo auténtico. Y por supuesto, esta búsqueda incesante de sabiduría está en el corazón mismo de la filosofía estoica. Para los estoicos, el objetivo supremo de la vida era vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y eso requería una comprensión profunda del mundo y de uno mismo. La sabiduría, Sofía, era considerada la virtud fundamental, la madre de todas las demás. Séneca, en sus cartas, instaba constantemente a dedicar el valioso tiempo de la vida al estudio de la filosofía, no como un ejercicio intelectual abstracto, sino como una guía práctica para vivir bien. Decía: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Epicteto enfatizaba la importancia de distinguir lo que podemos controlar, nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestro aprendizaje, de lo que no, y dedicar nuestra energía a lo primero. El aprendizaje constante, para un estoico, no era opcional, era una obligación moral para desarrollar la razón, comprender el logos universal y alcanzar la tranquilidad interior, ataraxia. No se trataba solo de saber más, sino de ser mejor. Cuando haces del aprendizaje constante un pilar de tu vida, los beneficios van mucho más allá de lo profesional. Tu mente se mantiene ágil y joven. Te vuelves un mejor pensador crítico, capaz de analizar información, identificar sesgos y tomar decisiones más informadas. Aumenta tu creatividad porque conectas ideas de campos diversos. Se profundiza tu empatía y comprensión de los demás al exponerte a diferentes perspectivas. Te sientes más vivo, más comprometido con el mundo, porque siempre hay algo nuevo y fascinante por descubrir. Dejas de temer al cambio y empiezas a verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Te conviertes, en definitiva, en una versión más capaz, más interesante y más resiliente de ti mismo. La ignorancia voluntaria es una jaula que tú mismo construyes. El aprendizaje constante es la llave que te libera. Así que te lanzo el desafío. ¿Qué vas a aprender hoy? ¿Qué libro vas a empezar esta semana? ¿Qué habilidad vas a investigar? ¿Qué pregunta vas a hacerle a alguien que admiras? No lo dejes para cuando tengas tiempo, porque ese momento nunca llega por sí solo. Tienes que crearlo.
Tienes que priorizarlo. Haz del aprendizaje una parte no negociable de tu rutina. Sé implacable en tu búsqueda de conocimiento y sabiduría. Elige ser un estudiante de por vida, no porque tengas que hacerlo, sino porque entiendes que es la inversión más poderosa que puedes hacer en tu activo más valioso, tú mismo. El valor de aprender constantemente no se mide en títulos, se mide en la calidad de la vida que eres capaz de construir. Empieza hoy. Número 6. El impacto de la nutrición en nuestra mentalidad. La relación entre lo que comemos y cómo pensamos es tan antigua como la humanidad, pero tan ignorada como un secreto a voces. No somos solo lo que comemos, somos en gran medida lo que absorbemos. Cada bocado, cada sorbo, cada elección alimentaria es un diálogo químico con nuestro cerebro, una negociación silenciosa entre el cuerpo y la mente que define estados de ánimo, niveles de energía y hasta la capacidad de enfrentar desafíos existenciales. La nutrición no es un mero acto de supervivencia, es un ritual de transformación biológica y psicológica. Quien subestima este vínculo vive en una niebla perpetua, sin entender por qué sus pensamientos naufragan o sus emociones oscilan como péndulos descontrolados. Imaginemos el cuerpo humano como un templo. Los cimientos son los huesos, las paredes, los músculos, el techo, la piel. Pero el altar, el lugar donde se decide la vitalidad de la estructura, está en el intestino. La ciencia moderna confirma lo que Hipócrates intuía. El sistema digestivo no solo procesa alimentos, sino que alberga un segundo cerebro, una red de neuronas que producen el 90% de la serotonina, el neurotransmisor asociado a la felicidad y la estabilidad emocional. Cuando la dieta se basa en productos ultraprocesados, azúcares refinados o grasas transgénicas, este cerebro intestinal se inflama, envía señales de angustia al sistema nervioso central y desencadena un ciclo de ansiedad, letargo o irritabilidad. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que personas con dietas ricas en vegetales, omega 3 y probióticos presentaban un 30% menos de probabilidades de desarrollar depresión. La comida, en esencia, es información. Le dice al cuerpo cómo comportarse, cómo defenderse y cómo interpretar el mundo. Pero el problema no es solo lo que ingerimos, sino lo que dejamos de ingerir. La deficiencia de nutrientes clave, magnesio, zinc, vitaminas del complejo B, actúa como un ladrón que despoja a la mente de sus herramientas para funcionar. Un cerebro privado de magnesio, por ejemplo, pierde capacidad para regular el glutamato, un neurotransmisor vinculado al estrés. Sin zinc, la producción de dopamina, responsable de la motivación y el placer, se desploma. Estos desequilibrios no se manifiestan como dolores físicos evidentes, sino como neblinas mentales, procrastinación crónica, pensamientos catastróficos o esa sensación de vacío que muchos atribuyen al fracaso personal. Un paciente me relató cómo, tras años de luchar contra la fatiga y la apatía, descubrió que su falta de disciplina era en realidad anemia por deficiencia de hierro. Al ajustar su dieta, recuperó no solo su energía, sino su fe en sí mismo. El azúcar, ese veneno dulce disfrazado de consuelo, merece un capítulo aparte. Su consumo excesivo no solo alimenta la epidemia de diabetes, sino que corrompe la mentalidad. Cuando ingerimos azúcar, el cerebro libera dopamina en ráfagas breves, creando una ilusión de recompensa inmediata. Pero tras el pico viene el desplome, irritabilidad, ansiedad por más dulce y un estado de inquietud similar al síndrome de abstinencia. Investigaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos demuestran que dietas altas en azúcares refinados aumentan la actividad en la amígdala, la región cerebral asociada al miedo y la agresividad. No es casual que, en cárceles donde se redujo el consumo de refrescos y snacks azucarados, los reportes de violencia entre reclusos disminuyeran en un 48%. El azúcar no solo daña el cuerpo, envenena la percepción de la realidad. Sin embargo, la nutrición no opera en un vacío cultural. Comemos como fuimos criados para comer, como nuestra economía nos permite comer, como el marketing nos persuade a comer. La comida rápida, barata y adictiva no es un accidente del capitalismo. Es un síntoma de una sociedad que prioriza la velocidad sobre la sustancia. Un plato precocinado lleno de conservantes es la metáfora perfecta de una mentalidad que busca soluciones rápidas a problemas complejos.
Pero así como no se puede construir un rascacielos con cimientos de papel, no se puede forjar una mente resiliente con nutrientes de mentira. Las comunidades que preservan tradiciones culinarias ancestrales, como la dieta mediterránea o la japonesa, no solo exhiben menor incidencia de enfermedades crónicas, sino que suelen puntuar más alto en indicadores de bienestar psicológico. La comida es también un acto de identidad. Cuando desconectamos de lo que nos nutre culturalmente, perdemos un pedazo de nuestro mapa emocional. La conexión entre intestino y cerebro también tiene un aliado invisible: el microbioma. Los billones de bacterias que habitan nuestro sistema digestivo no son parásitos, sino socios. Estas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta que fortalecen la barrera hematoencefálica, el escudo que protege al cerebro de toxinas, y modulan la respuesta inflamatoria. Número 7. El poder de la alegría para la confianza en uno mismo. La alegría no es una emoción decorativa, un mero adorno para los días buenos. Tampoco es sinónimo de felicidad superficial, esa que se compra con risas forzadas o poses para redes sociales. La verdadera alegría, profunda, auténtica, inquebrantable, es un acto de resistencia. Es la decisión de bailar bajo la lluvia mientras otros se esconden de la tormenta. Y en ese baile, en esa entrega al presente, se esconde un secreto milenario. La alegría no solo refleja confianza en uno mismo, la construye. Quien aprende a cultivar esta fuerza interior descubre que la seguridad no nace de los logros externos, sino de la certeza de que, pase lo que pase, se puede seguir eligiendo la luz. Imaginemos la alegría como una semilla. No crece en terrenos perfectos, sino en aquellos que han sido removidos por el dolor, regados por la vulnerabilidad y expuestos al sol de la aceptación. La sociedad nos enseña a buscar la confianza en lugares equivocados, en la acumulación de títulos, en la aprobación ajena o en la comparación con otros. Pero esa seguridad es frágil, como un castillo de arena frente al mar. La alegría, en cambio, opera desde dentro. Un estudio de la Universidad de California reveló que las personas que practican actividades que generan alegría genuina, como bailar, crear arte o conectar con la naturaleza, experimentan un aumento del 20% en su autoeficacia percibida, es decir, en la creencia de que pueden influir en su propio destino. La alegría no es un premio por tener éxito, es el combustible para atreverse a intentarlo. Pero ¿cómo algo tan etéreo como un sentimiento puede cimentar algo tan tangible como la confianza? La respuesta está en la neuroquímica. Cuando experimentamos alegría, el cerebro libera dopamina, serotonina y endorfinas, un cóctel de neurotransmisores que no solo nos hacen sentir bien, sino que fortalecen las conexiones neuronales asociadas a la toma de decisiones y la resiliencia. Es un círculo virtuoso. La alegría activa regiones cerebrales vinculadas a la creatividad y la planificación, lo que nos permite visualizar soluciones en lugar de obsesionarnos con problemas. Un ejemplo: los niños que juegan libremente, actividad puramente alegre, desarrollan mayor capacidad para resolver conflictos y adaptarse a cambios. Jugar no es perder el tiempo, es entrenar la mente para confiar en su propia agilidad. Sin embargo, la alegría auténtica exige un precio: la vulnerabilidad. Vivimos en una cultura que celebra la productividad tóxica y demoniza la ternura como signo de debilidad. Mostrarse alegre en un mundo cínico puede interpretarse como ingenuidad, pero aquí yace la paradoja. Solo cuando nos permitimos ser vulnerables, reír sin censura, llorar sin vergüenza, amar sin garantías, descubrimos que la alegría es un lenguaje universal que trasciende el miedo al juicio. Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, lo explica así: la vulnerabilidad es el lugar donde nace la alegría, porque es el único espacio donde podemos ser realmente vistos. Un ejecutivo que lideró una empresa durante una crisis económica me confesó: mis empleados dejaron de temer a los errores el día que empecé a compartir mis propias caídas con humor. La alegría nos hizo un equipo, no una máquina. La alegría también es un antídoto contra el perfeccionismo, ese enemigo silencioso de la confianza. El perfeccionista vive obsesionado con el futuro, corrigiendo detalles imaginarios, paralizado por la idea de no ser suficiente. La alegría, en cambio, habita el presente. Es la danza de la abuela que canta desafinando, el niño que pinta fuera de las líneas,
el científico que celebra un experimento fallido porque aprendió algo nuevo. En Japón existe el concepto de wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, lo efímero, lo incompleto. Aplicado a la psicología, es la alegría de abrazar las grietas propias como mapas de supervivencia. Un pianista que perdió 2 dedos en un accidente me dijo: al principio solo veía lo que ya no podía tocar. Un día, reí por primera vez al descubrir que podía componer melodías únicas con mis limitaciones. Esa risa fue el inicio de mi verdadera carrera. Pero la alegría no es un estado permanente, y ahí radica su poder. A diferencia de la felicidad romantizada, que promete un felices para siempre y real, la alegría es una llama que se enciende y apaga, pero nunca se extingue. Es capaz de coexistir con el dolor, la ira o la tristeza, porque no depende de las circunstancias, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió: el hombre puede conservar un vestigio de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las condiciones más crueles. Esa libertad es la alegría como acto de rebelión, elegir encontrar significado en medio del caos. Una madre que perdió a su hijo en un accidente creó un grupo de apoyo donde se comparten historias con humor y lágrimas. La risa no borra el dolor, me dijo, pero me recuerda que sigo viva, que aún puedo dar luz. Número 8. Aléjate de las personas que sacan lo peor de ti. En un mundo saturado de interacciones y relaciones, pocas cosas son tan determinantes en la formación del carácter y en la percepción de uno mismo como la calidad de la compañía que elegimos mantener. La sabiduría ancestral, combinada con los descubrimientos modernos en psicología y neurociencias, nos enseña que nuestro entorno social ejerce una influencia profunda y a menudo insidiosa sobre nuestra conducta y visión del mundo. Aquellos individuos que extraen sistemáticamente lo peor de nosotros no solo minan nuestro estado de ánimo, sino que erosionan, poco a poco, la integridad de nuestro ser, desviándonos del camino del crecimiento personal y del autorrespeto. Por ello, alejarse de quienes incitan a nuestras peores facetas es, más que un mero capricho, una decisión vital para la preservación de nuestra dignidad y el florecimiento de nuestras potencialidades. El proceso de discernir quién merece ocupar un espacio en nuestra vida se asemeja a la delicada tarea de purificar el alma. Cada encuentro, cada conversación y cada interacción se erige como un reflejo de nuestros valores y de la imagen que deseamos proyectar. Las personas que, de forma persistente, nos empujan hacia comportamientos autodestructivos o actitudes negativas, actúan como espejos distorsionados, reflejando aspectos oscuros que, de otra manera, podríamos superar mediante la introspección y el trabajo personal. Alejarnos de estos individuos no es un acto de egoísmo ni de intolerancia, sino un movimiento consciente hacia la liberación y la afirmación de nuestra propia valía, permitiéndonos trazar una ruta que nos acerque a la mejor versión de nosotros mismos. La influencia del entorno en la psique humana es un fenómeno reconocido desde tiempos inmemoriales. Filósofos y sabios han advertido sobre el peligro de asociarse con aquellos que carecen de un compromiso genuino con la verdad y la virtud. En la actualidad, diversos estudios científicos confirman que las dinámicas interpersonales afectan la forma en que nuestro cerebro procesa información y regula las emociones. Rodearnos de individuos que nos inducen a patrones de conducta negativos puede arraigar en nosotros hábitos perjudiciales, mermando no solo nuestro bienestar emocional, sino también nuestra capacidad para tomar decisiones racionales y éticas. Es por ello que elegir con criterio nuestras relaciones resulta esencial para preservar la salud mental y fortalecer la integridad personal. Alejarse de quienes extraen lo peor de nosotros requiere de autodisciplina y la valentía de establecer límites claros. No se trata de cortar vínculos de forma abrupta, sino de cultivar la capacidad de identificar, con honestidad, aquellos patrones que nos impiden crecer. Este discernimiento implica reconocer que, en ocasiones, podemos ser cómplices involuntarios de nuestra propia decadencia al permitir influencias negativas en nuestro entorno. Aceptar esta realidad es el primer paso para reconstruir una red de relaciones edificantes que nutran nuestro espíritu y enriquezcan nuestra experiencia vital. La transformación personal no se logra únicamente fortaleciendo el interior,
sino también construyendo un ambiente social que respalde nuestros esfuerzos hacia una existencia con sentido y propósito. El impacto de las relaciones se extiende a todas las esferas de la vida, desde el bienestar emocional y la estabilidad mental hasta el rendimiento profesional y la calidad de nuestras interacciones. Quienes optan por convivir con personas que minan su autoestima y deterioran su visión del mundo, se arriesgan a caer en una espiral descendente que, a largo plazo, compromete su desarrollo integral. En contraste, rodearse de individuos que comparten una orientación hacia el crecimiento, la responsabilidad y la búsqueda de la verdad, fortalece el carácter y enciende la chispa de la superación personal. Cada relación sana se convierte en un catalizador que nos impulsa a enfrentar los desafíos con determinación, mientras que cada vínculo tóxico actúa como una ancla que restringe nuestro potencial. La sabiduría reside en la capacidad de discernir entre aquellas voces que nos arrastran hacia la mediocridad y aquellas que, con sinceridad y compromiso, nos elevan hacia la excelencia. En un mundo inundado de estímulos y opiniones, desarrollar una conciencia crítica es imperativo para filtrar aquello que no contribuye a nuestro crecimiento. Alejarnos de quienes sacan lo peor de nosotros es, en esencia, un acto de autoconservación, una decisión consciente de proteger nuestra integridad y cultivar un entorno donde predominen la verdad, la virtud y el respeto hacia uno mismo. Este acto, lejos de ser una simple separación, se transforma en una declaración de intenciones que reafirma nuestro compromiso con una vida plena y auténtica. El proceso de distanciamiento de influencias negativas no resulta sencillo ni inmediato. Requiere una travesía de introspección, valentía y la disposición para enfrentar las cicatrices que deja el pasado. Muchas veces, la dependencia emocional y el temor al rechazo dificultan la ruptura con relaciones dañinas. Sin embargo, la madurez se refleja en la capacidad de reconocer que cada vínculo debe contribuir a la edificación de una existencia enriquecedora. Soltar aquello que nos empobrece es, en realidad, un acto liberador que allana el camino hacia la renovación y la posibilidad de reconstruir nuestra identidad sobre cimientos sólidos y auténticos. La psicología humanista y las investigaciones sobre el bienestar han demostrado que rodearse de individuos que inspiran y desafían a ser mejores es fundamental para alcanzar un desarrollo integral. Contrariamente, aquellos que fomentan actitudes negativas se convierten en obstáculos que impiden nuestro ascenso hacia la autorrealización. Elegir sabiamente a quienes integran nuestro círculo íntimo es, por tanto, un acto de liderazgo personal y autoafirmación. La capacidad de separar lo edificante de lo destructivo no solo preserva nuestra salud mental, sino que nos permite avanzar con firmeza hacia un futuro en el que la integridad, la autenticidad y el compromiso con la verdad sean los pilares sobre los que se erige nuestra existencia. Finalmente, es crucial entender que apartarse de quienes sacan lo peor de nosotros no implica un desprecio absoluto por la complejidad humana, sino una búsqueda consciente de entornos que nutran nuestra esencia. La verdadera fortaleza se manifiesta en la habilidad de reconocer nuestros límites y valorar nuestra dignidad por encima de relaciones que, pese a ofrecer una falsa sensación de seguridad, terminan por empobrecer nuestro espíritu. Al tomar la determinación de proteger nuestro ser de influencias nocivas, afirmamos nuestra capacidad de dirigir nuestro destino y de construir, a través de cada elección, un futuro que honre la grandeza inherente a nuestro potencial. Este acto de liberación, aunque a veces doloroso, es la base sobre la cual se erige una vida genuinamente plena y significativa, en la que cada relación se convierte en una oportunidad para construir, en lugar de destruir el legado de nuestro ser. Número 9. El pensamiento positivo sobre lo que no sale como queremos. El pensamiento positivo no es un eslogan de autoayuda, ni un truco para maquillar la realidad. Tampoco es la negación infantil de lo que duele o frustra. Es, en su esencia más profunda, un acto de alquimia psicológica. La capacidad de transformar el plomo del fracaso en el oro del aprendizaje. La vida es una sucesión de planes que se desvían, expectativas que se rompen y caminos que se cierran. Ante esto, muchos recurren al cinismo, la resignación o la autocompasión. Pero existe otra opción, más difícil y a la vez más liberadora: abrazar lo inesperado no como un enemigo, sino como un maestro disfrazado de caos.
El pensamiento positivo, cuando se ejerce con honestidad y rigor, no es evasión, es un arte marcial para la mente. Imaginemos que cada contrariedad es un nodo en una red invisible de posibilidades. Cuando algo no sale como queremos, es fácil ver solo el nodo roto, la promoción laboral que no llegó, la relación que terminó, el proyecto que fracasó, y olvidar que alrededor hay cientos de hilos conectados esperando ser explorados. La ciencia lo confirma. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que personas capaces de reinterpretar situaciones negativas como oportunidades mostraban un 40% más de creatividad en la resolución de problemas. No es magia, es un cambio de perspectiva que activa regiones cerebrales asociadas a la flexibilidad cognitiva. El pensamiento positivo, en este sentido, no niega el dolor, sino que lo usa como combustible para buscar nuevas rutas. Pero, ¿cómo evitar que esta actitud se convierta en autoengaño? La clave está en diferenciar entre positividad tóxica y positividad consciente. La primera exige sonreír mientras el mundo arde, imponiendo frases como «todo pasa por una razón» sin permitir el duelo. La segunda, en cambio, entiende que el crecimiento requiere dos pasos. Primero, mirar de frente la herida. Luego, preguntarse cómo sanarla. Un ejemplo. Tras perder su trabajo, un hombre pasó semanas enojado y deprimido. Un día, en vez de repetir «soy un fracasado», se preguntó «¿qué habilidades tengo que no estoy usando?». Esa pregunta, dolorosa pero honesta, lo llevó a fundar una empresa de reciclaje que hoy emplea a decenas. El pensamiento positivo no borró su fracaso, lo redimió. Este proceso exige confrontar lo que Carl Jung llamaba la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que rechazamos por miedo o vergüenza. Cuando las cosas no salen como queremos, la tentación es proyectar la culpa, en otros en el destino, en la mala suerte. Pero la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a decir ¿qué parte de esto es responsabilidad mía? No para flagelarnos, sino para empoderarnos. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que empleados que practicaban la autocrítica constructiva tras cometer errores tenían un 25% más de probabilidades de mejorar su desempeño que aquellos que se limitaban a culpar factores externos. Asumir la propia agencia no es masoquismo, es el primer paso para recuperar el control. Sin embargo, el pensamiento positivo no opera en el vacío. Requiere estructura, como un jardín que necesita tanto sol como riego. Aquí entra en juego la práctica deliberada de gratitud. No se trata de repetir «estoy agradecido» como un mantra vacío, sino de buscar activamente, incluso en el dolor, elementos que puedan servir de andamio para reconstruir. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió: «Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la elección de su actitud ante cualquier circunstancia». En su caso, encontró significado ayudando a otros prisioneros a encontrar razones para seguir vivos. La gratitud no anestesia el sufrimiento, lo contextualiza. La neurociencia aporta otra pieza clave, la plasticidad cerebral. Nuestros pensamientos no son pasajeros etéreos, esculpen literalmente el cerebro. Cuando nos enfocamos en lo negativo, rumiando fracasos, anticipando catástrofes, reforzamos circuitos neuronales que nos hacen más propensos a la ansiedad y la parálisis. En cambio, al entrenar la mente para detectar oportunidades en medio del caos, fortalecemos redes asociadas a la resiliencia y la innovación. Un experimento del MIT mostró que personas que practicaban visualización positiva durante 10 minutos al día desarrollaban mayor actividad en la corteza prefrontal, área vinculada a la planificación y el autocontrol. El cerebro, en esencia, se vuelve adicto a la esperanza. Pero este entrenamiento no es sencillo. Vivimos en una cultura que glorifica el drama y monetiza el miedo. Las noticias destacan desastres, las redes sociales premian la indignación y el cine convierte las tragedias en espectáculo. Frente a este bombardeo, cultivar el pensamiento positivo es un acto rebelde. Requiere crear burbujas de lucidez, espacios físicos y mentales donde priorizamos historias de superación, conversaciones significativas y entornos que inspiren creatividad. Un profesor de secundaria en un barrio marginal implementó clubes de optimismo, donde los estudiantes compartían logros mínimos, aprender una palabra nueva, resolver un conflicto sin violencia. Tras un año,
el índice de graduación aumentó un 30%. La esperanza, demostró, es contagiosa. El pensamiento positivo también tiene un componente ético. Elegir ver más allá del fracaso inmediato es un acto de fe en el potencial humano. Thomas Edison, tras miles de intentos fallidos por crear la bombilla, dijo: «No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan». Esta frase no es solo ingenio, es la esencia de una mentalidad que ve el error como información, no como identidad. En Japón, el arte del kintsugi, reparar cerámicas rotas con oro, celebra las cicatrices como parte de la historia del objeto. Aplicado a la psicología, es una metáfora poderosa. Nuestras rupturas no nos definen, pero cómo las reparamos sí. Sin embargo, hay una trampa sutil: confundir positividad con omnipotencia. El pensamiento positivo no garantiza que todo saldrá bien, nos prepara para seguir adelante incluso cuando no es así. La filosofía estoica lo entendía bien. Tenemos control sobre nuestras acciones, no sobre sus resultados, enseñaba Epicteto. Un agricultor puede plantar semillas con esmero, pero no obligar a que llueva. Su confianza no está en controlar el clima, sino en saber que, llueva o no, ha hecho su parte. Esta humildad evita la frustración de esperar milagros y centra la energía en lo accionable. En el ámbito social, el pensamiento positivo adquiere una dimensión colectiva. Las comunidades que enfrentan adversidades extremas, guerras, desastres naturales, suelen desarrollar resiliencia a través de narrativas compartidas de superación. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, surgieron grupos de mujeres que, a pesar de haberlo perdido todo, comenzaron a tejer cestos juntas. Aquel acto aparentemente simple, crear belleza en medio del horror, se convirtió en un símbolo de reconstrucción nacional. Tejiendo, recordamos que aún tenemos manos, y con manos podemos volver a construir, dijo una de ellas. El pensamiento positivo en estos casos no es individualismo, es un puente hacia la sanación colectiva. Pero ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Un método práctico es el diario de reencuadre. Cada noche, escribir un evento que no salió como se esperaba y responder 3 preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto? Enfocado en crecimiento. ¿Qué pequeños pasos puedo dar mañana? Enfocado en acción. ¿Qué tengo aún que agradecer? Enfocado en gratitud. Este ejercicio, respaldado por terapeutas cognitivo-conductuales, reduce la rumiación y fomenta la proactividad. Una estudiante que reprobó un examen crucial me compartió: al escribir que aún tenía salud para intentarlo de nuevo, amigos que me apoyaban y tiempo para mejorar, dejé de verme como una víctima. La espiritualidad, en sus múltiples formas, también ofrece herramientas. El budismo habla de la ecuanimidad, aceptar lo que no puede cambiarse sin perder la paz interior. El cristianismo promueve la fe como certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Incluso el ateísmo práctico puede abrazar la positividad a través de la confianza en la capacidad humana de adaptación. La clave no es la doctrina, sino la práctica de encontrar significado más allá del control. No obstante, el pensamiento positivo tiene límites. No cura enfermedades graves, no resuelve injusticias sistémicas, ni sustituye la acción concreta. Pretender que todo estará bien, sin trabajar por ello, es ingenuidad peligrosa. La verdadera positividad es aliada de la realidad, no su enemiga. Como dijo el escritor James Baldwin, no todo lo que se enfrenta puede cambiarse, pero nada puede cambiarse hasta que se enfrenta. En última instancia, el poder del pensamiento positivo radica en su capacidad para convertirnos en arquitectos de nuestra narrativa interna. Cada vez que algo no sale como queremos, tenemos 2 opciones: narrarnos como héroes derrotados o como exploradores que descubren nuevos territorios. La elección no cambia el evento pasado, pero sí el futuro. Un poeta lo expresó así: la vida no es lo que te sucede, sino la historia que te cuentas sobre ello. Habrá días en que el peso de lo inesperado nos incline hacia el cinismo. En esos momentos, recordemos las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El pensamiento positivo no elimina los cómo difíciles, pero nos da un porqué lo suficientemente fuerte para navegarlos. Al final, la vida es menos sobre controlar el viento y más sobre aprender a ajustar las velas.
Las tormentas no desaparecerán, pero cada vez que elegimos ver en ellas una lección, no un castigo, nos convertimos en capitanes de nuestra propia travesía. Y en ese viaje, lo que al principio parecía un naufragio, puede revelarse como el rumbo hacia islas que ni siquiera sabíamos existían. Número 10. La calma proviene de aceptar lo que no podemos controlar. En un mundo lleno de incertidumbres y de fuerzas que escapan a nuestro alcance, la búsqueda incesante de control puede resultar tan agotadora como infructuosa. La verdadera serenidad, esa calma profunda y estable, no reside en la ilusión de dominar cada circunstancia, sino en la sabia aceptación de aquello que se encuentra fuera de nuestro poder. Esta aceptación no implica rendición ni resignación, sino un reconocimiento honesto de la finitud de nuestras capacidades y de la naturaleza inmutable del entorno. Al comprender que hay realidades sobre las cuales no podemos influir, liberamos una energía vital que nos permite concentrarnos en transformar lo que sí depende de nosotros, fomentando así una actitud resiliente y genuinamente auténtica ante la vida. El camino hacia esta calma se fundamenta en la capacidad de discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aprender a abrazar tal como es. Las enseñanzas de la antigüedad, desde el estoicismo hasta las filosofías orientales, han recordado repetidamente que el sufrimiento se intensifica cuando nos empeñamos en luchar contra lo inevitable. En cambio, al aceptar las circunstancias incontrolables, dejamos de alimentar una espiral de frustración y ansiedad que perturba nuestra mente y erosiona nuestra paz interior. Este proceso de aceptación, lejos de significar pasividad, nos invita a adoptar una postura de compromiso activo con nuestro propio crecimiento, enfocando nuestros esfuerzos en la transformación interna y en el perfeccionamiento de aquellos aspectos sobre los cuales sí tenemos influencia. La práctica diaria de la aceptación exige una honestidad radical con uno mismo, un ejercicio de introspección que nos permita identificar y soltar las expectativas irreales y la necesidad de perfección que tanto pesan sobre el alma. Al liberarnos de la obsesión por controlar cada variable, aprendemos a fluir con el curso natural de la existencia, reconociendo que la incertidumbre es parte inherente de la experiencia humana. Esta fluidez, a su vez, abre la puerta a una forma de vivir más plena y enriquecedora, en la que cada experiencia, ya sea placentera o dolorosa, se integra en un proceso continuo de aprendizaje y de autoconocimiento. Aceptar lo incontrolable no es en absoluto una invitación al conformismo. Al contrario, se trata de un acto de valentía que nos libera de la tiranía del miedo y de la ansiedad, permitiéndonos actuar con mayor claridad y propósito en los ámbitos donde realmente podemos marcar la diferencia. Esta perspectiva nos conduce a desarrollar una actitud de humildad, en la que reconocemos nuestras limitaciones sin menoscabar nuestro potencial, y en la que cada obstáculo se convierte en una oportunidad para crecer y profundizar en nuestra comprensión de la vida. La serenidad que surge de esta aceptación se transforma, así, en un faro que ilumina nuestro camino en medio del caos, guiándonos hacia decisiones más sabias y a una existencia más armónica. El impacto de aceptar lo que no podemos controlar se extiende también a nuestras relaciones y a nuestra forma de interactuar con el entorno. Cuando comprendemos que no es posible dirigir cada acción ni moldear cada circunstancia, aprendemos a cultivar la empatía y el respeto tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Este reconocimiento nos ayuda a desarrollar vínculos más sinceros y profundos, ya que dejamos de imponer expectativas inflexibles sobre la conducta ajena y abrazamos la complejidad inherente a la condición humana. La calma que brota de la aceptación se convierte de esta manera en un espacio de libertad en el que florece la comprensión mutua y la capacidad de colaborar en la construcción de un entorno más justo y equilibrado. La sociedad moderna, con su acelerado ritmo y su incesante demanda de resultados inmediatos, nos arrastra a menudo hacia la trampa del control obsesivo. La presión por dominar cada aspecto de la vida genera una tensión interna que, en lugar de impulsarnos hacia la superación, nos sumerge en un estado constante de inquietud y desesperación. En contraste, quienes han aprendido a aceptar la incertidumbre descubren que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse y de encontrar significado incluso en la adversidad. Al soltar la necesidad de controlar lo incontrolable, se abre un abanico de posibilidades
en el que la creatividad, la resiliencia y el crecimiento personal se manifiestan con mayor intensidad, revelando una sabiduría que trasciende la mera supervivencia y se orienta hacia la realización plena del potencial humano. Este proceso de transformación, que parte del reconocimiento de nuestras limitaciones, se convierte en una práctica vital que permea todos los aspectos de la existencia. La aceptación se erige como un ejercicio de libertad, un acto de rebeldía contra las imposiciones externas y contra la trampa del perfeccionismo que tanto nos distancia de la esencia de la vida. En lugar de malgastar energías en luchar contra lo inevitable, podemos redirigir nuestro esfuerzo hacia la consolidación de una identidad coherente y auténtica, en la que cada experiencia se integre como un elemento indispensable de nuestro devenir. La calma que emana de este enfoque no solo nos permite enfrentar los desafíos con mayor lucidez, sino que también nos ofrece la posibilidad de vivir en un estado de serenidad que se nutre de la aceptación incondicional del presente. Finalmente, reconocer que la calma proviene de aceptar lo que no podemos controlar es abrazar la realidad en toda su complejidad, es entender que la vida, en su impredecible danza, nos invita a soltar las riendas del destino para descubrir la verdadera libertad. Esta libertad se manifiesta en la capacidad de vivir sin la constante carga del temor al error, sin la necesidad de imponer un orden artificial sobre un universo que, por su misma naturaleza, se resiste a ser domado. Al adoptar esta perspectiva, cada momento se transforma en una lección, cada desafío en una oportunidad y cada incertidumbre en el preludio de un crecimiento interior. En última instancia, la serenidad que brota de la aceptación se erige como el fundamento sobre el cual se construye una vida auténtica, plena y, sobre todo, profundamente humana. Número 11. Canalizar la energía negativa en cosas positivas. La energía negativa no es un monstruo que deba ser exiliado, sino un fuego que, si se doma, puede iluminar el camino. Todos experimentamos ira, frustración, miedo o resentimiento. Son emociones tan humanas como la alegría o el amor, pero nuestra cultura nos ha enseñado a reprimirlas, negarlas o proyectarlas como defectos morales. Sin embargo, estas fuerzas oscuras contienen un potencial extraordinario. Son la materia prima para crear, sanar y evolucionar. Canalizarlas no significa pensar en positivo de manera forzada, sino transformar el veneno en medicina a través de un proceso consciente y deliberado. Como escribió el poeta Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Imaginemos la energía negativa como un río desbordado. Si intentamos contenerlo con muros rígidos, represión, evasión, autocastigo, tarde o temprano romperá los diques e inundará todo a su paso. Pero si aprendemos a redirigir su caudal, construyendo canales, molinos, sistemas de riego, ese mismo río puede alimentar cosechas, generar electricidad o dar vida a un ecosistema. Así opera la mente humana. La ira puede convertirse en determinación, el miedo en precaución, la tristeza en empatía. Un estudio de la Universidad de Michigan descubrió que individuos que transformaban su ansiedad en energía para prepararse ante desafíos, en vez de paralizarse, obtenían un 35% más de éxito en sus metas. La clave no está en eliminar la oscuridad, sino en usarla como contraste para definir la luz. El primer paso es reconocer la energía sin juzgarla. En la tradición budista se habla de sentarse con el demonio, invitar a la emoción perturbadora a tomar té, observarla sin identificarse con ella. Un empresario que enfrentó la quiebra de su compañía me relató: en lugar de huir de mi rabia, le pregunté, ¿qué necesitas? Descubrí que detrás de ella había un anhelo de reinvención. Al aceptar la emoción como mensajera, no como enemiga, logró convertir su fracaso en una plataforma para lanzar un negocio más alineado con sus valores. La energía negativa, cuando se escucha, siempre revela una necesidad insatisfecha o un límite que debe ser trascendido. Pero este proceso exige coraje. La sociedad premia la positividad superficial y castiga la expresión auténtica de lo que duele. ¿Cuántas veces nos han dicho, no estés triste o controla tu carácter, como si las emociones fueran interruptores? La psicología llama a esto invalidación emocional, y su efecto es devastador. Genera culpa, desconexión y, paradójicamente, más negatividad acumulada. En cambio,
culturas como la griega antigua entendían el valor catártico de canalizar estas fuerzas. El teatro trágico era un ritual donde la audiencia liberaba su propia pena y miedo a través de la historia de los personajes. Hoy necesitamos rituales modernos: escribir diarios, practicar artes marciales, crear arte. Un adolescente que sufría bullying comenzó a plasmar su rabia en grafitis urbanos. Cada spray era un grito que se volvía color, dijo. Ahora expone en galerías. La ciencia ofrece una explicación fascinante. Las emociones intensas activan el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y cortisol. Si no gastamos esa energía física, se estanca, generando estrés crónico o enfermedades psicosomáticas. Por eso, métodos como el ejercicio intenso, el baile o incluso limpiar la casa son efectivos. Convierten la carga química del enojo o la ansiedad en movimiento productivo. Un experimento en la Universidad de Harvard mostró que personas que levantaban pesas tras recibir noticias frustrantes reportaban un 50% menos de hostilidad que quienes permanecían sedentarios. El cuerpo no distingue entre buena y mala energía, solo sabe que debe gastarla. Sin embargo, la transformación no termina en lo físico. La energía negativa también puede ser el motor de la creatividad. La historia del arte está llena de ejemplos. Frida Kahlo pintó su dolor físico y emocional en obras que revolucionaron el surrealismo. Beethoven compuso sinfonías sublimes mientras perdía el oído. Maya Angelou convirtió el trauma de su infancia en poesía que inspiró movimientos civiles. Un estudio de la Universidad de Nueva York vinculó la experiencia emocional intensa, incluso la negativa, con un aumento del 40% en la originalidad de las ideas. Cuando canalizamos la oscuridad hacia un propósito, dejamos de ser víctimas de ella para convertirnos en alquimistas. Este principio aplica incluso en lo cotidiano. La frustración por un proyecto laboral estancado puede impulsar a aprender nuevas habilidades. El dolor de una ruptura amorosa puede motivar a profundizar en el autoconocimiento. La indignación ante una injusticia social puede traducirse en activismo. Un profesor de escuela en un barrio marginal usó su frustración con el sistema educativo para crear un programa de tutorías entre estudiantes. Número 12. Cambia tu enfoque hacia tus verdaderas prioridades. La vida moderna es un torbellino de voces que compiten por tu atención. Notificaciones, expectativas sociales, urgencias artificiales, miedos inflados. En medio de este ruido, es fácil confundir lo urgente con lo importante, lo brillante con lo valioso, lo ruidoso con lo esencial. Cambiar el enfoque hacia las verdaderas prioridades no es un ejercicio de productividad, sino un acto de rebelión existencial. Es desobedecer la tiranía de lo inmediato para obedecer la llamada de aquello que da sentido a tu existencia. Las prioridades auténticas no se eligen, se descubren como un río subterráneo que espera ser liberado de las capas de distracción y autoengaño. Imaginemos que la atención es un faro. La mayoría lo dirige hacia lo que relumbra cerca: el correo sin leer, los likes pendientes, las demandas de un jefe impaciente. Pero los faros no existen para iluminar lo obvio, sino para guiar hacia puertos seguros en la oscuridad. Tus verdaderas prioridades son esos puertos: relaciones que nutren, proyectos que trascienden, valores que dan estructura a tu caos interno. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts reveló que las personas que dedicaban al menos 2 horas diarias a actividades alineadas con sus valores centrales, independientemente de su éxito externo, reportaban niveles de satisfacción un 60% mayores que quienes perseguían metas impuestas. La paradoja es clara: correr tras lo ajeno al corazón no solo agota, sino que oscurece el camino de regreso a lo propio. El primer paso es reconocer que hemos sido adoctrinados en una religión del hacer sobre el ser. Desde niños, se nos premia por cumplir tareas, no por profundizar en preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te conmueve? ¿Qué legado querrías dejar si el tiempo se agotara mañana? Estas interrogantes, incómodas y vitales, son ahogadas por el mantra de mantenerse ocupado. Un ejecutivo que renunció a un salario millonario para abrir una escuela rural me confesó: descubrí que estaba construyendo un castillo en la arena. Cada promoción era una ola que lo borraba. Ahora, cada sonrisa de un niño es un cimiento de roca. La claridad llegó no al sumar, sino al restar.
eliminar lo accesorio para que lo esencial emergiera. Pero este proceso duele. Implica mirar de frente el abismo entre cómo vives y cómo anhelas vivir. La psicología humanista lo llama disonancia existencial. Ese malestar sordo que surge cuando tus acciones traicionan tus creencias profundas. Puedes silenciarlo con más trabajo, más compras, más scroll en redes, pero el abismo sigue allí, agrandándose. Carl Jung advirtió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Identificar tus prioridades auténticas exige un diálogo brutalmente honesto con tu sombra. ¿Qué estás sacrificando en el altar de la aceptación social? ¿Qué sueños has enterrado bajo excusas pragmáticas? La tecnología, irónicamente, nos ha hecho más ciegos para lo esencial. Las apps de productividad gestionan nuestro tiempo, pero no nuestra atención. Los algoritmos nos muestran lo que captura nuestros clics, no lo que alimenta nuestra alma. Un experimento de la Universidad de Stanford demostró que usuarios expuestos a contenido personalizado por redes sociales perdían progresivamente la capacidad de distinguir entre sus deseos auténticos y los implantados por el sistema. La solución no es desconectarse, sino reconectar, usar las herramientas sin permitir que ellas nos usen. Un artista digital que creó una instalación sobre el tema me dijo: desactivé las notificaciones y activé las preguntas. Ahora cada vez que tomo el teléfono me cuestiono: ¿esto acerca o aleja mi foco de lo que realmente importa? Las verdaderas prioridades no suelen ser grandilocuentes. No se anuncian con trompetas, sino que susurran en los momentos de silencio. Esa llamada a escribir el libro postergado, la necesidad de pasar más tardes con el padre que envejece, el impulso de aprender un oficio que siempre te intrigó. El problema es que estos susurros compiten con los gritos de lo inmediato. La filosofía estoica enseñaba a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no. Hoy podríamos parafrasear: diferenciar entre lo que nos define y lo que nos distrae. Un agricultor que dejó su trabajo en la ciudad para cultivar la tierra de sus ancestros resumió: antes vivía para pagar cuentas, ahora pago cuentas para vivir. Este cambio de enfoque requiere un tipo de valentía olvidada, la de decepcionar. Decir no a reuniones intrascendentes para decir sí a una cena con amigos. Rechazar un proyecto lucrativo que vacía el alma para abrazar uno modesto que la llena. La sociedad castiga estas elecciones con etiquetas: poco ambicioso, inmaduro, egoísta. Pero como escribió el poeta David Whyte, el corazón que no está dispuesto a romperse es el que no puede sostener el mundo. Priorizar es romper expectativas ajenas para mantener intacta la propia integridad. En el núcleo de este viaje está el concepto de muerte simbólica. Para que algo nuevo nazca, algo viejo debe morir. Hábitos, relaciones tóxicas, identidades caducas. Los ritos de paso en culturas ancestrales, como las Vision Quest de los nativos americanos, implicaban aislamiento y confrontación con los miedos. Hoy, nuestros rituales son más sutiles pero igual de poderosos. Una caminata solitaria donde decides perdonar, una hoja en blanco donde dibujas el mapa de tus próximos 10 años, una conversación donde dejas de interpretar un papel para mostrarte auténtico. Una mujer que dejó una carrera legal para convertirse en doula me compartió: tuve que enterrar a la abogada que todos admiraban para dar a luz a la mujer que necesitaba existir. Sin embargo, enfocarse en lo esencial no garantiza un camino sin obstáculos. Las prioridades claras atraen críticas, incomprensión y a veces soledad. La historia está llena de ejemplos. Galileo defendiendo su visión del universo, Mandela eligiendo prisión antes que renunciar a la justicia, Malala desafiando balas por el derecho a aprender. En escala menor, cada uno de nosotros enfrenta microbatallas. Un padre que elige menos horas laborales para ver crecer a sus hijos, un joven que rechaza una beca prestigiosa porque no alinea con su ética. La recompensa no es la admiración externa, sino la paz interna de saber que tu brújula sigue funcionando. La naturaleza ofrece una metáfora perfecta. Los árboles en bosques densos crecen hacia arriba, compitiendo por luz, hasta que algunos mueren. Pero en los claros, donde el sol abunda, las raíces se expanden y las copas se diversifican. Nosotros, como esos árboles, a menudo creemos que la lucha es hacia arriba: más estatus,
más posesiones, cuando la verdadera abundancia está en expandirnos hacia adentro y alrededor. Un jardinero que cultivó un oasis en un terreno baldío dijo: «Dejé de regar las plantas que otros admiraban y empecé a nutrir las que me hacían sentir vivo». Este proceso no es un destino, sino una práctica diaria. Las prioridades evolucionan, y lo que hoy es esencial puede mañana ser una cáscara vacía. La clave está en cultivar la sensibilidad para detectar cuándo el faro debe girar. Un músico que pasó de tocar en estadios a enseñar en aldeas remotas reflexionó: «Antes, mi prioridad era el aplauso. Ahora es la conexión. El instrumento es el mismo, la melodía distinta». Al final, cambiar el enfoque hacia las verdaderas prioridades es un acto de amor propio radical. Es dejar de mendigar migajas de aprobación para banquetearte con lo que te nutre. Es entender que el tiempo no es dinero, sino el tejido mismo de tu vida. Y cada elección, desde cómo gastas una tarde hasta con quién compartirla, es un hilo en ese tejido. La próxima vez que sientas que el mundo te exige dispersarte, recuerda: el poder de enfocarte no está en lo que miras, sino en lo que decides ver. Número 13. No te apegues a nada. El apego es un hábito tan antiguo como la conciencia humana. Nos aferramos a personas, objetos, ideas e incluso al dolor, como si retenerlos garantizara su permanencia o les otorgara significado. Pero la vida es un río que nunca deja de fluir, y aferrarse a sus aguas no solo es imposible, sino que nos condena a ahogarnos en la ilusión de control. No se trata de vivir con indiferencia o frialdad, sino de comprender que la libertad auténtica nace cuando dejamos de confundir el amor con la posesión, la identidad con las cosas que acumulamos y la seguridad con la rigidez. El desapego no es desprecio, es el arte de abrazar sin aprisionar, de valorar sin esclavizarse, de fluir sin anclarse al lecho del río. Imaginemos una mano que sostiene un pájaro. Si aprieta demasiado lo lastima, si se abre por completo lo pierde. El equilibrio está en sostenerlo con la suavidad suficiente para que el ave decida quedarse o volar. Así funciona el desapego. No es rechazo, sino respeto por la naturaleza mutable de todo lo que existe. Pero el apego no es un error moral, es un mecanismo de supervivencia. Evolutivamente, nos aferramos a lo que nos da placer o seguridad: alimentos, territorios, relaciones. El problema surge cuando este instinto se traslada a contextos donde ya no es útil. La psicología del apego, teorizada por John Bowlby, explica cómo nuestros vínculos tempranos moldean la manera en que nos relacionamos de adultos. Quienes crecieron en entornos impredecibles suelen desarrollar un apego ansioso. Buscan controlar a sus seres queridos por miedo al abandono. El desapego tampoco implica pasividad, es todo lo contrario. Exige una atención aguda al presente. Cuando dejamos de vivir anclados al pasado, nostalgia, resentimientos, o al futuro, ansiedades, fantasías, podemos actuar con mayor claridad. Los estoicos lo llamaban amor fati, amar el destino, no para resignarse, sino para comprometerse con lo que sí está bajo nuestro control. Marco Aurelio escribió: «El obstáculo se convierte en el camino». Un empresario que perdió su fortuna durante una crisis económica me confesó: «Al soltar mi identidad de hombre exitoso, encontré la creatividad para empezar de cero. Ahora soy más rico en propósito, aunque menos en cuenta bancaria». Las posesiones materiales son el espejo más claro de esta dinámica. Compramos cosas para llenar vacíos existenciales, pero cuanto más acumulamos, más pesa la carga de administrar, proteger y reemplazar. En Japón, el movimiento Danshari promueve deshacerse de lo innecesario no por minimalismo estético, sino como liberación psicológica. Una practicante resumió: «Cada objeto que regalo o reciclo me recuerda que yo no soy lo que tengo». La ciencia respalda esto. Investigadores de la Universidad de Princeton encontraron que los entornos desordenados aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mientras que los espacios simples y ordenados mejoran la concentración y la calma. Sin embargo, el apego más peligroso no es a los objetos, sino a las ideas. Identidades políticas, creencias religiosas, prejuicios culturales. Nos aferramos a ellas como si soltarlas significara traicionarnos a nosotros mismos. La historia está llena de ejemplos en los que el apego ideológico
llevó a conflictos absurdos. El filósofo Karl Popper advirtió sobre el peligro de las sociedades cerradas, aquellas que rechazan toda crítica o evidencia que contradiga sus dogmas. En lo personal ocurre igual. Cuando confundimos nuestras opiniones con nuestra esencia, cualquier cuestionamiento se siente como un ataque existencial. Un profesor universitario que abandonó una carrera académica dogmática me dijo: «Dejé de defender mis teorías como si fueran mis hijos. Ahora, cada idea nueva es una invitación a crecer, no a guerrear». Sin embargo, existe un apego sano, el que surge de la gratitud, no del miedo. Disfrutar un atardecer sin querer congelarlo en el tiempo, saborear una comida sin temer que sea la última, amar a alguien sin exigirle que nunca cambie. Este tipo de apego no busca retener, sino honrar el momento. Es la diferencia entre clavar una flor en un herbario y regar una planta todos los días, sabiendo que un día dejará de florecer. Al final, no apegarnos a nada es recordar que somos huéspedes, no dueños, de esta existencia. Las montañas que admiramos, las personas que amamos, los sueños que perseguimos, todo es prestado. La muerte, esa gran maestra, nos lo recuerda sin piedad, pero en vez de amargarnos por la impermanencia, podemos verla como una invitación a vivir con mayor intensidad, gratitud y ligereza. Como escribió el poeta Rumi, la vida es un huésped inesperado, recíbelo, sírvele vino y déjalo partir cuando sea el momento. La próxima vez que sientas el peso del apego, pregúntate: ¿estoy sosteniendo el pájaro o estrangulándolo? La respuesta podría ser el principio de tu mayor libertad. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar, verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.